como podemos observar en la figura. Sin embargo, es más una espiral ascendente a medida que se implementa lo aprendido. Entonces, si nosotros analizamos el modelo, podemos observar que si empezamos por la etapa de hacer, es donde vamos a definir las necesidades de las partes interesadas en el negocio. Sí, entonces aquí es donde vamos a definir, vamos a analizar los riesgos, que es lo más importante. Vamos a implementar y operar el sistema de gestión de continuidad del negocio y pasamos a la etapa de verificar, donde supuestamente ya debe existir la continuidad del negocio, ¿sí? Porque lo que hicimos en la etapa anterior debe estar bien hecho. Luego vamos a probar, controlar y revisar el sistema de gestión de continuidad del negocio. Pasamos a la etapa de actuar, donde llevamos a tener los requisitos y las expectativas del sistema de gestión de continuidad del negocio. Y pues siempre, como se intenta con todas estas normas y estándares, es llegar a la mejora continua, ¿sí? Entonces vamos a mantener y a mejorar el sistema de gestión de continuidad del negocio, pasando a la etapa de planificar, donde vamos de la misma forma que con la otra fase de hacer, a tener las necesidades de las partes interesadas y luego empezamos otra vez el ciclo, ¿sí? Entonces, como les decía, esta es una espiral que va a llegar siempre, este ciclo, a un mejoramiento continuo de este modelo. Y ahora vamos a analizar cada una de las fases más detalladamente, empezando por la etapa, la fase de planificar de este modelo. Esta etapa tiene como objetivos y procesos necesarios el alcanzar los resultados requeridos por la organización, recopilando datos que ayuden en la comprensión de estos procesos. Como les decía, si tenemos los procesos bien dibujados, si tenemos los flujos bien hechos, seguramente esta etapa se va a facilitar. Los documentos necesarios son el procedimiento para identificación de requisitos, la lista de requisitos legales, normativos y contractuales, tener clara la política para la recuperación ante desastres que va en respaldo del plan de capacitación y concienciación. Entonces, todos estos son los documentos con los que debemos contar. Sí, recuerden que hablando del tema de jerarquía en cuanto a las instituciones, entonces vamos a tener las normas que van a regir a la institución. Dependiendo de la jerarquía de las instituciones, vamos a tener también documentos legales, contractuales, que deben estar preparados. Consecuentemente, en la fase de realización o en la fase de hacer, para la implementación de nuevos procesos, es recomendable realizarlos a través de pruebas piloto, si no en producción, son pruebas piloto, para ir verificando su correcto funcionamiento antes de su aplicación final, en donde se debe utilizar los documentos para evidenciar la metodología para el análisis del impacto en el negocio. Sí, entonces aquí vamos a realizar el análisis del impacto, sí, que van a causar estos posibles riesgos que nosotros definimos en el negocio. Luego vamos a hacer un cuestionario sobre el análisis del impacto en el negocio. Vamos ya a partir de esto a obtener una estrategia de recuperación ante desastres, la lista de actividades que vamos a realizar, las prioridades de recuperación para las actividades. Recuerden que no vamos a poder recuperar todos los procesos, ¿sí? Sino tenemos que basarnos en la lógica del negocio y cuáles son los procesos críticos para poder restablecerlos primero. Vamos a establecer los objetivos de tiempo de recuperación. Eso también es muy importante. Podemos decir que dependiendo, obviamente, del proceso, puede ser que nos demoremos 1 hora o 2 horas en que el proceso esté funcionando nuevamente correctamente. Y además también vamos a tener la preparación para la continuidad de los servicios de TI, desarrollando estrategias de recuperación de las actividades. Es menester establecer dentro de la fase de realización, dentro de esta fase de hacer, el plan de recuperación ante desastres de respuesta a los incidentes, también mantener el registro de incidentes para ubicaciones para la continuidad de las operaciones con el debido plan de transporte y recuperación de la actividad. Cuando hablamos de la etapa de verificar, en cambio aquí vamos a contemplar esta fase a la que le podemos conocer en inglés también como check.
Durante un tiempo de prueba establecido, se verifica el correcto funcionamiento de la mejora implantada. Si los resultados no son los que esperábamos, se realizan cambios para conseguir los objetivos deseados, siendo los documentos para la ejecución de esta etapa el plan de prueba, el plan de mantenimiento y la revisión del DRP, el informe de pruebas y verificación, la creación de un plan de mantenimiento, desarrollar el formulario de revisión luego del incidente para el procedimiento para la auditoría interna dentro del programa anual establecido mediante minutas de revisión por parte de la dirección. Recuerden que todo esto es una serie de documentos para poder implementar estos planes. Y finalmente llegamos a la etapa de actuar. En la aplicación de mejoras, cuando se detectan errores durante la ejecución de una iteración del modelo, se debe realizar el procedimiento para medidas correctivas, donde se procede a agrupar los criterios en una tabla para luego calificar, basándonos en un juicio personal una vez analizados los estándares declarados. Y justamente lo que mencionábamos en una de las etapas, pues vamos a hablar de las auditorías y podemos decir que existen auditorías internas y auditorías externas. Y estas siempre las vamos a pensar como, o van a estar basadas en los riesgos, si vamos a pensar en riesgo. Recuerden que para realizar este plan, sobre todo el DRP, debemos analizar los riesgos. Sí, les repito, del país. Entonces, como les decía, pueden ser internas o externas. Las auditorías son un ejemplo brillante de cómo se adopta la mentalidad basada en riesgos dentro de la gestión de la continuidad del negocio. Y vamos a analizar ciertos detalles, por ejemplo, iniciando con la auditoría interna. Las auditorías internas son una oportunidad para aprender. Estas nos proporcionan tiempo para concentrarnos en un proceso o departamento en particular con el fin de evaluar su desempeño. Obviamente, al realizar auditorías internas dentro de las empresas, los auditores van a estar dentro, en el mismo ambiente con los funcionarios de las unidades organizativas. Sí, entonces obviamente van a aprender todos los procesos, van a aprender todo y además cómo están unidos los procesos entre las direcciones. El propósito de estas auditorías es garantizar el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y los procesos determinados por la organización externas. Sí, recuerden que para esto existen personas o existen entidades particulares sí, que son externas a la empresa y que realizan estas auditorías. El ejemplo que nosotros conocemos y que tenemos aquí en el país, la institución que realiza esto a las instituciones públicas es la Contraloría General del Estado. Sí, estas auditorías, como les decía, son de terceros y también pueden ser realizadas por reguladores o cualquier otra parte externa que tenga un interés formal en una organización. Es posible que tenga poco control sobre el momento y la frecuencia de estas auditorías. Sin embargo, el establecimiento de su propio sistema de gestión de la continuidad del negocio nos va a garantizar o va a garantizar a las organizaciones que estén bien preparados. Y entonces, si ya viene, por ejemplo, una auditoría de la Contraloría General del Estado, la empresa puede presentar su sistema de gestión de continuidad del negocio y ahí van a poder revisar todo sin que los auditores hagan todo otra vez y revisen los procesos y revisen si están, si tienen un análisis de riesgos o si todo está separado. Si ya tienen un sistema como tal, va a ser mucho más fácil pasar estas auditorías favorablemente. Y ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la certificación de esta norma, de la ISO 22301. Los auditores de la certificación la llevan a cabo organismos externos, normalmente son organismos de certificación acreditados. Y como yo les he dicho, aquí hay entidades que son partners o que son socios de estas empresas que tienen estas normas en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, ¿sí? Para
que tienen la potestad aquí en Ecuador para poder certificar a otras empresas. Sí, tienen la autorización, ellos pueden hacerlo. El organismo de certificación evaluará la conformidad con la norma ISO 22301 del año 2019. Esto implica que un representante del organismo de certificación visite la organización y evalúe el sistema relevante y sus procesos. Y seguramente va a estar ahí, qué sé yo, un mes revisando todo, si todo está correctamente, para que al final la empresa se pueda certificar o no se pueda certificar, o como les decía, pueda hacer cambios y luego de esos cambios sí que obtenga su certificación. Mantener la certificación también implica reevaluaciones periódicas. ¿Sí? Nosotros sabemos que esto se hace normalmente con las normas ISO, ¿sí? Se realizan reevaluaciones periódicas. La certificación demuestra a los clientes que tienen un compromiso con la calidad. ¿Sí? Hablando otra vez del ejemplo de los concursos. Obviamente, si mi empresa va a tener esta certificación de la ISO 22301, mis clientes van a saber que yo tengo un plan de continuidad del negocio, que yo tengo un plan de recuperación ante desastres. Entonces, por cualquier cosa, seguramente yo voy a ser, o mi empresa va a ser una opción a elegir para que me contraten. Ahora vamos a analizar qué es lo que garantiza esta certificación. Primero, una evaluación periódica, como ya habíamos mencionado, que va a servir para controlar y mejorar la continuidad de los procesos, la credibilidad de que el sistema pueda lograr los resultados previstos. Obviamente porque se hicieron pruebas, se siguió todo el modelo que ya revisamos antes, reducir el riesgo, incertidumbre y aumentar las oportunidades de mercado. También vamos a tener una coherencia en los productos para satisfacer las expectativas de las partes interesadas. Seguimos hablando acerca de esta mentalidad basada en procesos. Ahora, sí, recuerden que primero la auditoría estaba basada en riesgos, en un análisis de riesgos, y teníamos la interna, la externa y también la auditoría ya de certificación. Ahora, hablando de la auditoría basada en una mentalidad en procesos, podemos decir que primero un proceso es la transformación de insumos en productos, que tiene lugar como una serie de pasos o actividades que dan como resultado los objetivos planificados. A menudo, la salida de un proceso se convierte en una entrada para otro proceso posterior, ¿sí? Recuerden que esto ocurre dentro de las instituciones. Por ejemplo, hablando de una contratación pública dentro de una institución. No es que yo voy a tener solo el proceso de la unidad de las compras públicas y ahí queda, no, es un proceso en el que se van a unir los procesos de las otras unidades organizativas. Si, por ejemplo, la unidad requirente de una consultoría de TI, obviamente va a ser el departamento de TI, va a ser el requerimiento, esto va a pasar a la dirección ejecutiva para la aprobación, luego va a pasar a la unidad financiera para ver si existe el presupuesto, si mi unidad tiene la certificación presupuestaria o si tiene el presupuesto necesario, y si no tiene, seguramente va a existir otra dirección, por ejemplo, la dirección de planificación, que me va a prestar o que tiene ya destinado en su presupuesto parte de su presupuesto para colaborar en esta consultoría. Entonces están más involucrados y se unen más procesos. Luego de que yo obtenga, de que se verifique que sí yo tengo esa consultoría en mi POA, en mi plan operativo anual, se va a verificar si en el PAC de la institución existe, si hay el presupuesto para esa consultoría. Luego de que pase ese proceso, me van a regresar otra vez a la dirección ejecutiva para que me apruebe esa contratación. Entonces, a eso se refiere con que un proceso se va a convertir en la entrada de otro proceso, si no está involucrada solo una unidad organizativa. Y como les mencionan aquí, muy pocos procesos operan de forma independiente. El pensamiento basado en procesos es fundamental para la planificación de la continuidad de negocios. Para lograr los objetivos de continuidad de negocio, una organización debe crear planes de continuidad de negocio que se basarán en procesos, abarcando múltiples procesos y funciones organizacionales. Y justamente era el ejemplo que les mencionaba. En la práctica, esto significa que un sistema de continuidad del negocio debe considerarse el proceso de un extremo al otro, a través de la organización e incorporar funciones de soporte relevantes para lograr los objetivos. Es poco probable que un sistema de gestión de continuidad del negocio que sea aplicable a un solo departamento
logre objetivos de continuidad válidos, porque los procesos no funcionan así, ¿sí? Como el ejemplo que les decía, los procesos no están en un solo